Después de que mi hijo falleció, mi nuera se llevó todos los bienes y huyó con su amante, dejando atrás a mi nieta y a mí. Fui al banco, llevé la tarjeta vieja que mi hijo me había dejado antes de morir, pero la empleada del banco de repente se puso pálida y gritó: «Señora, rápido, mire esto». Solo unos minutos después, me quedé paralizada al ver lo que mi hijo había dejado. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me senté en la sala. La casa estaba silenciosa de una forma que daba miedo. Algunos juguetes de Lucía, mi nieta, seguían tirados sobre la alfombra. Todo seguía ahí, menos la risa cristalina de la niña. Estaba dormida en su cuarto, después de una tarde entera llorando hasta quedarse sin lágrimas por extrañar a su mamá. Ya habían pasado 3 días desde el funeral de Juan, mi único hijo. 3 días que se sentían como 3 siglos eternos. El recuerdo de la mañana anterior me cortaba la mente como un vidrio filoso. Marisa, mi nuera, llevaba un vestido negro ajustado y arrastraba una maleta. Lucía, mi pobre nietecita, se aferraba a la falda de su mamá con voz temblorosa. «¿A dónde vas, mami?». Marisa ni siquiera se agachó a mirarla. Solo le soltó la mano con fuerza y dijo con voz helada: «Tengo cosas que hacer. Quédate en casa con la abuela. Pórtate bien». Sin un beso, sin una caricia. Se dio la vuelta y se fue, dejando atrás los sollozos de Lucía y mi corazón hecho pedazos. Apenas se cerró la puerta, el señor Manuel, vecino de al lado, tocó. Me preguntó con cierta duda si habíamos vendido el sedán azul, porque había visto a un hombre extraño llevárselo muy temprano. Sentí que alguien me apretaba el pecho. Ese era el auto de Marisa. La inquietud me revolvía el estómago. Necesitaba comprar leche y comida para Lucía. Fui al cajero más cercano. Metí mi tarjeta de pensión. En la pantalla apareció en rojo: «Transacción fallida». Lo intenté de nuevo. Nada. Desconcertada, entré a la ventanilla. La joven cajera tecleó un rato, luego me miró con lástima. Me informó que la cuenta de ahorros conjunta entre Juan y yo, donde estaban todos mis ahorros de una vida entera, había sido vaciada casi por completo. Quedaban apenas unas monedas que no alcanzaban ni para un pan. Marisa tenía acceso total a esa cuenta. El mareo fue tan fuerte que tuve que agarrarme del mostrador para no caer. En medio de esa desesperación, volví a casa. ¿Qué iba a hacer ahora? No tenía dinero, había perdido a mi hijo y mi nuera se había escapado. Vagando por la casa, entré al despacho de Juan, con la esperanza de encontrar algo suyo, alguna presencia suya todavía ahí. Empecé a ordenar sus cosas, acomodé los papeles. Al pasar la mano por su libreta vieja, se cayó un sobre cerrado. No era grueso, sin remitente, completamente blanco. Me temblaban los dedos al abrirlo. No había dinero. Era una tarjeta bancaria con un logo que nunca había visto, acompañada de un poder notarial, legalizado, donde se me designaba como apoderada. Al final había un papelito con su letra, apresurada y temblorosa. «Mamá, si lo necesitas, usa esto». Una chispa de esperanza se encendió en medio de tanta oscuridad. Cargué a Lucía, que seguía dormida, y tomé el primer autobús al banco indicado en la tarjeta. Era un edificio imponente en el centro de la ciudad. El ambiente dentro era serio y frío, nada que ver con los bancos de barrio que yo conocía. Mis pasos resonaban sobre el mármol. Entregué todos los documentos a un joven cajero. Él los revisó, frunció el ceño y me dijo con cortesía: «Por favor, espere un momento». Se levantó y entró a una oficina interna. A los pocos minutos salió un hombre de mediana edad, bien vestido. Se presentó como Rojas, gerente de la sucursal. Tomó la carta poder y la tarjeta de mis manos. Al principio la leyó con gesto profesional, amable, pero al ver los datos en la tarjeta, su expresión cambió de golpe. La cortesía desapareció, reemplazada por sorpresa y preocupación. El señor Rojas levantó la mirada hacia mí y luego echó un vistazo rápido al vestíbulo, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Se puso pálido. Se levantó de golpe, con la voz temblorosa pero urgente, y dijo casi como una orden:
Señora Alvarado, rápido, mire esto. Su cambio repentino hizo que mi corazón se acelerara. Abracé fuerte a Lucía y lo seguí hasta una pequeña sala sin ventanas. El señor Rojas cerró la puerta con llave, corrió la cortina del vidrio esmerilado y llamó a un guardia de seguridad corpulento como testigo. La habitación se volvió sofocante. «Señora», empezó él, con la voz más calmada pero aún tensa. Según las instrucciones especiales que el joven Juan dejó con nosotros, cuando esta carta de autorización se presenta junto con la tarjeta, se debe activar un protocolo de seguridad de máximo nivel. Luego, el señor Rojas y el guardia se acercaron a una gran caja fuerte empotrada en la pared. Cada uno usó una llave distinta. La pesada puerta metálica crujió al abrirse y reveló una caja de seguridad de metal. El señor Rojas la colocó con cuidado sobre la mesa, justo frente a mí. El frío del metal pareció atravesar la madera y llegar a mis dedos. Introdujo una pequeña llave en la cerradura. Se oyó un clic seco. Abrió la tapa. Contuve la respiración. Pero no había dinero, ni joyas, ni oro. Solo 3 objetos reposaban sobre un forro de terciopelo negro. Una memoria USB negra, una pequeña libreta de cuero y una hoja doblada en 4. Con la mano temblorosa tomé el papel. Reconocí al instante la letra de Juan. Lo abrí lentamente. Cada pliegue se sentía eterno. Entonces, esas palabras saltaron a mi vista, rasgando la niebla del dolor y reemplazándola con un escalofrío que me recorrió la espalda. «Mamá, si estás leyendo esto es porque me pasó algo, y si alguien dice que fue un accidente, no les creas». Me quedé paralizada, con el papel arrugado en la mano. Oía al señor Rojas y al guardia decir algo a mi lado, pero mi mente ya no estaba allí. El olor metálico frío de la caja y la letra conocida de Juan me arrastraron a un torbellino de recuerdos, llevándome atrás en el tiempo, a los días en que ingenuamente creía que la felicidad era eterna, a esas grietas silenciosas que comenzaron a abrirse en mi familia sin que yo, como madre, me diera cuenta. Recuerdo claramente el día en que Juan presentó a Marisa. En ese momento, ella parecía la dulzura hecha persona. Llevaba un sencillo vestido floreado, el cabello negro largo, trenzado con esmero y una sonrisa que nunca se borraba de su rostro. En esa primera cena no paró de elogiar mi sopa de pollo y me insistió para que le diera la receta. Contaba anécdotas divertidas sobre su trabajo en una empresa de marketing, hablaba de sueños y aspiraciones. Al ver la forma en que Juan la miraba, enamorado, creí que mi hijo había encontrado a la mujer de su vida. El día de su boda, y luego el nacimiento de Lucía, me sentí feliz como nunca. Pensé que mi hijo tenía una familia perfecta, pero ahora, al mirar atrás, entiendo que aquello solo fue un hermoso prólogo de una tragedia cuidadosamente planeada. Los cambios comenzaron después del nacimiento de Lucía, infiltrándose en mi familia lenta y astutamente, tanto que no me di cuenta. Marisa empezó a poner excusas de trabajo para llegar tarde a casa. Al principio, lo comprendí, creyendo que se esforzaba por su futuro. «Este proyecto es muy importante, mamá», decía siempre. «Cuando termine, descansaré». Pero ese «cuando termine» parecía no llegar nunca. Luego se compró un auto nuevo, mucho más lujoso que el que compartían como pareja. Dijo que era un bono de la empresa y yo no sospeché nada. Junto con el auto vinieron las llamadas a escondidas. Una tarde calurosa de verano, le llevé un vaso de jugo de naranja frío a mi nuera mientras se preparaba para salir a ver a un cliente. La encontré discutiendo por teléfono con alguien, con un tono afilado que jamás le había escuchado. «Ya te dije que necesito más tiempo». Al verme, se sobresaltó y colgó de inmediato. Luego se volteó y me sonrió, una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. «El cliente es muy exigente, mamá», explicó por encima. En ese momento solo pensé que era por el estrés del trabajo, pero las cosas raras con el dinero fueron cada vez más claras. Una tarde de domingo toda la familia planeaba salir de paseo. Yo ayudaba a Marisa a organizar las cosas en la cajuela. Al levantar la alfombra del piso para acomodar mejor la canasta de frutas, me quedé helada al ver varios sobres gruesos escondidos cuidadosamente debajo. Marisa, que estaba a mi lado, se sobresaltó. Rápidamente me los arrebató de las manos, con el rostro algo nervioso. «Ah,
Son expedientes importantes de clientes que olvidé guardar, dijo con una voz un poco más aguda de lo normal. Vi el pánico en sus ojos, pero traté de convencerme de que no debía ser mal pensada. Lo que más me rompió el corazón fue cómo empezó a descuidar a Lucía. Una vez, la escuela de mi nieta me llamó. La maestra sonaba muy preocupada. Ya había pasado más de 1 hora desde que terminó la clase y nadie había ido a recogerla. Sentí el corazón apretado. Tomé un taxi de inmediato hasta el colegio y la escena que vi me hizo llorar. Mi nietecita estaba sola en un columpio, abrazándose los hombros, temblando por el frío de la tarde. Casi media hora después, Marisa llegó manejando, con el rostro pálido y el cabello desordenado. No dio explicaciones, solo dijo, «Perdón, mamá», y subió a la niña rápidamente al auto. Esa noche, Lucía tuvo fiebre muy alta. Mi hijo Juan, siempre alegre y lleno de vida, empezó a cambiar. Su sonrisa fue desapareciendo, reemplazada por suspiros pesados. Pasaba las noches en el balcón, fumando solo, con una silueta triste y solitaria. Muchas veces al pasar por su estudio, lo veía despierto hasta muy tarde, con la pantalla de la computadora llena de hojas de cálculo y estados bancarios complejos. Le preguntaba y solo movía la mano. «No es nada, mamá, solo trabajo de la empresa». Trataba de protegerme, pero yo sabía que algo lo estaba consumiendo por dentro. Una noche los escuché discutir en su habitación. No fue mi intención escuchar, pero los gritos de Marisa eran muy fuertes. No entendí todo, solo fragmentos sueltos. Escuché la voz de Juan, cansada, suplicante. «Esa suma es demasiado, Marisa. ¿Quiénes son?» Y la voz de Marisa, dura como navaja. «Eso no es asunto tuyo, solo haz lo que te digo». Esa fue la gota que derramó el vaso, el momento que ahora me persigue sin tregua, 2 meses antes del accidente de Juan. Durante la cena, Marisa anunció alegremente que había contratado un seguro de vida muy grande a nombre de Juan. Se giró hacia mí con una sonrisa. Así me quedo tranquila. Si a Juan le pasa algo, ni tú, ni Lucía, ni yo tendremos que preocuparnos por el dinero. Miré a Juan. No dijo nada. Solo bajó los palillos y se quedó mirando fijamente su arroz frío. Sus ojos, ahora que lo recuerdo, reflejaban una resignación total, impotencia y una desesperación absoluta. Él sabía. Mi hijo sabía que algo terrible le iba a pasar. Yo, en ese entonces, no entendí. Solo sentí una inquietud extraña. Pero ahora, en esta habitación helada, con el mensaje de mi hijo ardiendo en la palma de mi mano, lo comprendo todo. Cada pieza suelta encaja de golpe, formando un retrato cruel y aterrador. El señor Rojas no me dejó salir por la puerta principal. Él mismo me condujo por un pasillo interno hasta una salida trasera discreta. Antes de que saliera al callejón desierto, me metió su tarjeta de presentación en la mano, con una mirada llena de preocupación, pero también de seriedad. «Señora Alvarado, tenga mucho cuidado», dijo con voz grave. «Cualquier cosa que necesite, a cualquier hora, llámeme directamente. No pase por la central». Yo solo pude asentir, con la garganta seca, sin poder decir palabra. Cargaba a Lucía dormida sobre mi hombro, mientras con la otra mano apretaba con fuerza la correa de mi bolso. La caja metálica dentro estaba fría y pesaba, no por su masa, sino por el peso de la verdad que contenía. Sentía como si llevara una bomba de tiempo, y el detonador pudiera activarse en cualquier momento. En el autobús de regreso a casa, no me atreví a cerrar los ojos ni un segundo. Elegí sentarme en el último asiento, con la espalda bien pegada al respaldo, mirando constantemente a mi alrededor. Cualquier persona que me mirara demasiado tiempo, cualquier ruido fuera de lo normal, hacía que mi corazón latiera con fuerza dentro del pecho. El mundo tras la ventana seguía su curso normal. La gente reía, hablaba por teléfono, pero mi mundo ya se había vuelto del revés para siempre. Un miedo invisible me apretaba el pecho. Al llegar a casa, lo primero que hice fue cerrar la puerta principal con llave y poner el seguro. Di una vuelta por toda la casa y cerré todas las cortinas, evitando que cualquier mirada curiosa pudiera espiar desde afuera. La casa, que había sido un refugio seguro, un nido cálido, ahora se sentía frágil, insegura. La oscuridad y el silencio se convirtieron en mis únicos acompañantes de confianza. Puse a Lucía suavemente en la cama y le cubrí con una manta ligera.
Al ver su carita inocente y tranquila mientras dormía, una corriente extraña de fuerza empezó a recorrerme las venas. Por ella, por su futuro, que no podía ser destruido por el crimen, yo no podía caer. Tenía que mantenerme firme. Fui a la cocina y con manos temblorosas preparé una tetera de té de jengibre para calmarme. El vapor y el aroma picante del jengibre me ayudaron a recobrar algo de serenidad, aunque las manos no dejaban de temblar. Me senté en el viejo escritorio de mi esposo en la sala, donde Juan solía usar su computadora portátil. El legado de mi hijo estaba en esa caja, y yo debía enfrentarlo. Inserté la memoria USB negra en la computadora. La vieja máquina encendió con una lentitud exasperante. Cada segundo era una tortura. Finalmente, la pantalla se iluminó. Solo apareció una carpeta, con un nombre más que claro: Pruebas. Con el corazón latiendo como un tambor, hice clic para abrirla. Aparecieron 4 archivos. Abrí el primero, el archivo 1, titulado Transacciones. Contenía una serie de capturas de pantalla de transferencias desde la cuenta empresarial de Juan. El destinatario era una entidad con un nombre aparentemente inofensivo: Constructora Amanecer. Revisé las fechas y sentí un escalofrío al ver que coincidían exactamente con los días en que Juan se veía más agotado y malhumorado. El monto total superaba cientos de miles de dólares. Juan había señalado con un círculo rojo, usando lápiz digital, el nombre del representante legal de la empresa, Daniel Castro, un nombre totalmente desconocido para mí. Abrí el segundo archivo, titulado Mensajes. Eran capturas de pantalla de conversaciones desde un número no guardado. Las frases frías bailaban ante mis ojos, desde amenazas sutiles hasta intimidaciones directas. Sabemos en qué escuela está tu hija. No seas un héroe, Juan, solo firma. Un resbalón en las escaleras le puede pasar a cualquiera. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Usaron a Lucía, mi nieta querida, para presionar a mi hijo. Abrí el archivo 3, titulado GPS Martes Noche. Apareció un mapa con una línea roja que marcaba todo el recorrido del auto de Juan la noche del accidente. El corazón se me detuvo. La última parada no era el lugar del choque en la carretera desierta. Era un estacionamiento de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Los datos indicaban claramente que el coche de Juan se detuvo ahí exactamente 21 minutos, solo 1 hora antes de que la policía recibiera el aviso del accidente. El archivo 4, grabación final, era el último. Se me congeló la respiración. Conecté los auriculares, contuve el aliento y presioné play. El sonido era un poco distorsionado, con viento colándose, como si hubiera sido grabado en secreto desde un bolsillo. Y entonces, la voz de Marisa. No era la voz dulce que solía usar conmigo, sino una voz fría, sin emociones, cortante como el hielo. Firma y todo saldrá bien. Piensa en tu hija, Juan. Un silencio prolongado. Luego escuché el suspiro cansado, resignado, de mi hijo, el sonido de papeles moviéndose, el roce de la pluma sobre la mesa. Ese fue el último sonido que escuché de él. El sonido de su rendición para proteger a su hija. Me arranqué los auriculares y los lancé sobre la mesa. Las lágrimas caían sin control. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno de tapa de cuero. La letra de Juan, siempre ordenada y clara, en las últimas páginas se volvía apresurada, desordenada. No escribió emociones, ni una queja, solo registró hechos como si fuera un detective reuniendo pruebas para su propio caso. 12 de mayo, Toyota Camry plateado, matrícula LDP 5548, estacionado frente a casa de 3 de la tarde. A 5 p.m. El conductor era el hombre que Marisa presentó como socio comercial. 18 de mayo. Marisa regresó a casa con un sobre grueso. Al verme, lo escondió bajo la llanta de repuesto en el maletero. Esperé a que durmiera y revisé. Dentro había dinero en efectivo, mucho. 2 de junio. Marisa me pidió firmar una autorización bancaria para un proyecto urgente. Me negué. No me habló en todo el día. 5 de junio. Recibí el primer mensaje. Imagen de la entrada de la escuela de Lucía. Al llegar aquí, no pude seguir leyendo. Cerré el cuaderno de golpe. Una náusea subió por mi garganta.
El dolor por la pérdida de mi hijo ahora se mezclaba con una rabia feroz. Esto no era una herencia, era un acta de acusación escrita con su propia vida. Me quedé inmóvil en la oscuridad hasta que los primeros rayos del amanecer se filtraron por las cortinas. La laptop de Juan seguía encendida. Su luz iluminaba mi rostro con un resplandor fantasmal. Ya no lloraba. Parecía que todas mis lágrimas se habían agotado en los últimos 3 días, dejando solo vacío, y bajo ese vacío, una rabia helada como el acero empezaba a forjarse. La tristeza había dado paso a un propósito claro, un propósito que mi hijo me había encomendado. Antes de que saliera el sol por completo, me puse en marcha. Busqué en un cajón viejo hasta encontrar un USB cubierto de polvo. Mi mano estaba sorprendentemente firme al conectarlo a la computadora y copiar toda la carpeta Pruebas. Una copia, una precaución. No sabía a quién me enfrentaba, ni a qué, pero mi intuición me decía que debía tener cuidado. Tomé el USB original, lo envolví en un pedazo de tela y lo escondí en una vieja caja de té de lata, entre las especias del armario de la cocina. La copia la guardé bien en el bolsillo del abrigo. Justo en ese momento, escuché a Lucía moverse en la habitación. Un suave en su sueño. Ese sonido fue como una descarga eléctrica en mi cuerpo. Por ella, por su futuro, por la promesa de protegerla que le costó la vida a mi hijo, yo tenía que luchar. Busqué en la vieja agenda deshojada de mi esposo, las páginas amarillentas por los años. David Peña, un hombre que no pensaba desde hacía mucho, un viejo amigo de la familia, un abogado brillante que había visto a Juan crecer desde que era un niño torpe hasta convertirse en un hombre hecho y derecho. Marqué el número, acerqué el teléfono al oído, escuchando cada tono de espera. Cuando alguien contestó el teléfono, mi voz salió ronca, quebrada desde una garganta reseca. Licenciado Peña, soy Elena, la madre de Juan Alvarado. Necesito verlo. Es urgente. Se trata de la muerte de Juan. No fue un accidente. La oficina del señor David estaba en una calle vieja, sin lujos pero que inspiraba confianza. El interior estaba lleno de pilas de libros de leyes antiguos, con un leve olor a papel y café. Me recibió con una expresión llena de compasión. Sus ojos bondadosos reflejaban una tristeza sincera. Elena, lamento mucho lo de Juan, dijo con voz grave y cálida. Era un buen muchacho. Me ofreció asiento, parecía dispuesto a conversar más, pero yo ya no tenía tiempo para pésames. Coloqué la caja metálica sobre la mesa, la abrí y saqué una libreta y una copia USB que puse sobre la superficie de madera de roble reluciente. La expresión compasiva del señor David fue cambiando a sorpresa y luego a curiosidad. No hice ningún discurso, ni di explicaciones. Solo conecté la USB en su computadora y abrí el archivo Grabación final. No necesitaba decir nada más. La voz helada de Marisa y los suspiros resignados de Juan lo decían todo. Cuando terminó la grabación, el rostro del señor David se endureció. Sus ojos antes amables se entrecerraron, marcados por la rabia. No dijo una palabra, solo revisó rápidamente los demás archivos y leyó cada línea escrita por Juan en la libreta. De vez en cuando murmuraba, «Dios mío, Juan, lo que este chico tuvo que soportar». Al terminar todo, se recostó en la silla y guardó silencio un largo rato. Lo único que se escuchaba en la habitación era el tic-tac del reloj de péndulo. Finalmente, me miró directo a los ojos. Ya no quedaba ni rastro de suavidad. En su lugar había una firmeza contundente. «Señora Elena, vamos a ir a la comisaría ahora mismo. Yo la acompañaré». La comisaría era ruidosa y ajena, un mundo completamente distinto al silencio de mi casa. El olor a desinfectante y la prisa de los uniformados me hacían sentir fuera de lugar. Nos condujeron con un inspector llamado Mendoza, presentado como el encargado del caso del accidente de Juan. Parecía agotado, con ojeras profundas, y al principio mostró algo de impaciencia al ver a una anciana acompañada de un abogado. «Señora, entendemos que su pérdida es muy grande, pero el peritaje de la escena fue bastante claro». Comenzó, con ese tono típico de quien lidia con demasiados casos.
El licenciado David no lo dejó terminar, lo interrumpió con calma y puso la USB sobre la mesa. Inspector, quizá quiera ver lo que hay aquí antes de emitir su veredicto final. Mendoza miró la USB con escepticismo, luego nos observó, pero la conectó a la computadora. Yo me senté enfrente, atenta a cada uno de sus gestos. Su expresión cansada y apática fue desapareciendo poco a poco. Entrecerró los ojos, amplió el mapa GPS y sus dedos se movieron rápidamente por el teclado, anotando la matrícula LDP5548 que Juan había apuntado en su libreta. Finalmente, se colocó los auriculares. La sala quedó en silencio absoluto. Solo podía oír los latidos de mi corazón. Vi cómo su mandíbula se tensó. Sus ojos se agrandaron. Cuando se quitó los auriculares, me miró con otra mirada completamente distinta. El cansancio y la impaciencia se habían desvanecido, reemplazados por una seriedad absoluta y un toque de horror. Señor Alvarado, dijo con voz solemne, le pido disculpas de corazón. Parece que hemos pasado por alto muchas cosas. Este caso se reabrirá de inmediato como una investigación penal. El abogado David asintió, como si ya supiera el resultado. Inspector, con estas pruebas, solicitamos oficialmente la exhumación y una nueva autopsia del cuerpo de Juan Alvarado. Tenemos razones para creer que la verdadera causa de muerte fue encubierta. El inspector Mendoza no dudó. Ese también era nuestro siguiente paso. Llamaron a otro agente, quien me entregó un formulario. Me quedé mirando fijamente la línea en negrita al principio de la hoja. Solicitud de exhumación y nueva autopsia. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Exhumar. Eso significaba perturbar el descanso de mi hijo, el hijo que acababa de enterrar. Era lo último que quería hacer en la vida. Pero para descubrir la verdad, para que el mensaje de mi hijo no quedara en vano, tenía que hacerlo. Tomé la pluma. Me temblaba tanto la mano que casi no podía controlarla. Pero en cuanto la punta tocó el papel, se volvió firme. Firmé mi nombre en el documento, con una letra temblorosa pero decidida. Era mi promesa a Juan, que haría justicia por él. Los días siguientes pasaron en un silencio pesado, tenso como una cuerda estirada. Traté de mantener una rutina normal por Lucía. Seguía cocinando sus platillos favoritos, leyéndole cuentos cada noche, construyendo castillos de Lego con ella. Pero todo era una fachada. Por dentro, mi mente estaba en otro lugar, esperando una llamada decisiva del inspector Mendoza. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me encogía, la respiración se me detenía. Un miedo doble me atormentaba. Me aterraba lo que pudieran encontrar en el cuerpo de mi hijo, pero me aterraba aún más que no encontraran nada. Si no había nada, significaba que me había equivocado, que había profanado su tumba en vano y que esos desgraciados seguirían libres para siempre. Una tarde gris, mientras miraba distraída por la ventana, tocaron la puerta. No eran los golpeteos rápidos de un cartero, sino golpes pausados, dudosos. El corazón me palpitaba con fuerza. Me acerqué con cautela a mirar por la mirilla y vi a un hombre desconocido, de la edad de Juan, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por el cansancio y el dolor. Dudé, la mano sobre el cerrojo sin atreverme a abrir. Pero entonces habló, con voz ronca a través de la puerta de madera. «Señora Alvarado, soy Carlos, el mejor amigo de Juan». Abrí la puerta con precaución. Carlos lucía aún más confundido y dolido de lo que mostraba por fuera. Explicó que acababa de regresar de un viaje al extranjero y recién se había enterado de la tragedia de Juan. Se sentó en el sofá, las manos grandes entrelazadas con fuerza, los nudillos blancos. «Perdón por llegar tan tarde», dijo con la voz quebrada. «De verdad no lo puedo creer. Antes de irme, Juan vino a verme. Se le notaba diferente, más delgado y siempre preocupado. No dijo mucho, solo que tenía un problema». Carlos inhaló profundo, como buscando coraje para continuar. Me dio una cajita pequeña. Dijo que era un celular de repuesto. Me pidió que lo cuidara bien, y me dijo algo que en ese momento no entendí, pero ahora sí. Levantó la vista, los ojos enrojecidos. Me dijo,
Carlos, si me pasa algo y no logro contactarte cuando regreses, entrégale esto a mi mamá, solo a mi mamá, ¿sí? Entonces, Carlos sacó del bolsillo de su abrigo una caja de celular vieja y la colocó sobre la mesa frente a mí. He intentado llamar a Juan estos días, pero no contesta. Luego vi la noticia en internet. Lo siento mucho, señora. Apenas Carlos se fue, llamé de inmediato al abogado David. Llegó en menos de media hora. Nos sentamos frente al celular, ese objeto pequeño pero capaz de guardar toda una vida. Estaba protegido con contraseña. Sentí un nudo en timbre cuando una idea me cruzó por la mente. Con manos temblorosas, ingresé la fecha de nacimiento de Lucía. Día, mes, año. La pantalla del teléfono se iluminó, desbloqueándose. Las lágrimas volvieron a brotar. Incluso en sus horas más oscuras, mi hijo seguía pensando en su hija. Dentro del teléfono solo había unas pocas aplicaciones básicas. Pero en la sección de grabaciones de llamadas, había 3 archivos marcados con una estrella, resaltando claramente. Me puse los audífonos y le pasé uno al abogado David. La grabación 1 era la voz de un hombre desconocido, ronca y amenazante. ¿Crees que vas a poder escaparte, Juan? Tu esposa ya recibió el dinero. Solo te falta firmar los últimos papeles. No hagas que esto se complique. La grabación 2 era una conversación entre Juan y ese mismo hombre. Escuché la voz de mi hijo, cansada pero intentando mantenerse firme. Dejen en paz a mi familia. Haré lo que ustedes digan. El hombre soltó una risa burlona, una risa salvaje. Aquí no estás en posición de exigir nada, imbécil. La última grabación era la más corta, pero también la más espeluznante. Solo se escuchaba la voz de ese hombre, como una sentencia de muerte. Tu hija es muy bonita. Sería una lástima que se tropezara por accidente en el patio de la escuela. El abogado David se quitó los audífonos, el rostro endurecido. No dijo una sola palabra, simplemente copió los archivos de audio a su computadora y los envió de inmediato al inspector Mendoza por una línea segura. Luego me miró, con voz firme. Esto es una prueba directa de amenazas y extorsión. Ya no pueden negarlo. El cerco se les está cerrando, señora Elena. Al día siguiente, el abogado David me llamó para que fuera a su oficina. Me sorprendí al ver que, además de él, había otras 2 personas. El primero era el señor Rojas, el gerente del banco. Él vino a firmar oficialmente una declaración como testigo, confirmando todo el proceso de apertura de la caja de seguridad ese día. Me dio la mano con un apretón respetuoso. Juan era un buen cliente y una buena persona, señora. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudar. La segunda persona era una mujer de unos 40 años, de presencia firme, mirada inteligente y decidida. Se presentó como Ana Rivera, periodista de investigación y amiga de larga data del abogado David. El abogado me explicó que le había compartido mi historia, con mi consentimiento, por supuesto, porque confiaba en que ella podría ayudar. Ana me miró con una voz que mezclaba profesionalismo y empatía. Señora Alvarado, no publicaré nada hasta que la policía inicie un proceso formal, para no alertar al culpable. Pero desde ahora, mi equipo y yo comenzaremos una investigación independiente sobre esa supuesta constructora Amanecer y quiénes están detrás. Tenemos recursos y acceso a información que a veces la policía no puede obtener por temas de procedimiento. Vamos a remover cada piedra. Miré a las personas sentadas en esa sala. Un abogado comprometido que veía esto como un deber hacia su viejo amigo. Un gerente bancario íntegro que no temía involucrarse para proteger a un cliente. Una periodista incisiva, dispuesta a arriesgarse para llegar a la verdad. Y también Carlos, el amigo leal que había cumplido la última promesa de mi hijo. Ya había pasado una semana desde la reunión en la oficina del abogado David. 7 días que se sintieron como un siglo, 7 días viviendo con la ansiedad mordiéndome por dentro. Me esforzaba por enfocarme en cuidar de Lucía, pero mi mente era como un ladrón, corriendo una y otra vez hacia el teléfono quieto sobre la mesa. Una mañana, mientras estaba en la cocina, con las manos llenas de masa para galletas con forma de estrella para Lucía, el teléfono sonó. Era el número del inspector Mendoza. Mi corazón dio un salto. Me limpié las manos con el delantal apresuradamente.
Respiré hondo y recién entonces me atreví a contestar. Señora Alvarado. La voz del señor Mendoza al otro lado de la línea sonaba más grave y seria que de costumbre. Ya tenemos los resultados de la autopsia. ¿Está sentada? Su pregunta fue como un mazo invisible golpeando fuerte en mi pecho. Me tambaleé y tuve que apoyar la espalda contra la pared fría de la cocina para no caerme. Lo escucho, inspector, susurré con la voz ronca. El señor Mendoza se tomó una pausa, como si estuviera eligiendo con mucho cuidado las palabras. En el informe preliminar, el nivel de alcohol en sangre de Juan sí era alto, pero eso era solo una fachada. Al profundizar en los análisis, encontramos rastros de warfarina, un anticoagulante muy potente. No entendía. ¿Un anticoagulante? Así es, señora. Por sí solo no causa la muerte inmediata, pero combinado con alcohol produce un efecto devastador. Provoca hemorragias internas masivas y arritmias cardíacas agudas. La víctima siente un mareo intenso, pierde el control del volante y sufre un paro cardíaco repentino. Básicamente, remarcó cada palabra, provoca un infarto falso, un escenario perfecto para simular un accidente automovilístico. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un seco clac. Me dejé caer al piso. Ya no tenía fuerzas. No. Mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de una verdad amarga y cruel que por fin se confirmaba. A mi hijo, a mi Juan, lo habían envenenado de forma premeditada. No solo le arrebataron la vida, también lo convirtieron en un borracho al volante, manchando su nombre incluso después de muerto. Con los resultados de la autopsia, el caso pasó oficialmente de accidente de tráfico a investigación por homicidio. La maquinaria legal, que antes se movía con lentitud, ahora empezaba a girar a toda velocidad. El inspector Mendoza me comunicó los pasos siguientes a través del abogado David, sabiendo que yo no estaba en condiciones de escuchar nada más. Un equipo especial fue enviado a revisar todas las cámaras de seguridad en el área del estacionamiento del viejo almacén, donde el GPS de Juan marcó su última ubicación. Al mismo tiempo, la matrícula LDP 5548, que Juan había anotado cuidadosamente en su libreta, fue ingresada en el Sistema Nacional de Búsqueda. Solo unos días después, Mendoza llamó al abogado David. Esta vez, su voz tenía un entusiasmo imposible de ocultar. El señor David me llamó de inmediato. «Elena, tenemos un avance», me dijo por teléfono. La policía lo encontró. Una cámara de seguridad del almacén frente al estacionamiento, con mala calidad de imagen y mucho ruido, pero suficiente. Un sedán azul, que coincide con el auto de Marisa, se estacionó justo al lado del coche de Juan esa noche. Una mujer con una complexión similar a la de Marisa salió del coche de Juan y habló con un hombre que bajó de un Camry plateado. Estuvieron allí unos 20 minutos. Se detuvo un momento para que pudiera procesar la información. Y hay más, Elena. La matrícula LDP-5548 está registrada a nombre de Daniel Castro. ¿Ese nombre aparece en tus documentos financieros? Sí, respondí con voz temblorosa. Es el director de Constructora Amanecer. La policía no perdió ni un segundo. Rastrearon los movimientos del Camry plateado a través de peajes automáticos y cámaras de tráfico en las autopistas. El rastro los llevó hasta una tienda de insumos químicos industriales en un barrio apartado y antiguo. Cuando los investigadores mostraron la foto de Daniel Castro, el dueño del lugar, un anciano de aspecto duro, lo reconoció de inmediato. Él confirmó que Castro había venido a comprar una gran cantidad de warfarina en polvo hace más de un mes. Dijo que era para matar ratas en una obra de construcción grande, relató el anciano. Me pareció razonable, así que se la vendí. Y lo más importante, aún conservaba la factura con la firma clara de Daniel Castro. El último eslabón finalmente se había unido. Esa noche, mientras veía una película animada con Lucía, tratando de crear un poco de paz artificial, mi teléfono vibró. Era Ana Rivera, la periodista. Su voz del otro lado de la línea sonaba llena de entusiasmo. Señora Elena, lo encontramos. Constructora Amanecer nunca ha llevado a cabo ningún proyecto. La dirección registrada de la empresa es un terreno baldío en las afueras. Es una empresa fantasma, creada con el único propósito de recibir dinero y lavarlo. Y Daniel Castro, investigamos su historial.
Tiene antecedentes por fraude financiero y apropiación indebida. Es un estafador profesional. Colgué, apagué el televisor. Lucía me miraba confundida. Solo le sonreí y le dije que ya era hora de dormir. Después de arropar a mi nieta, volví a la sala y me senté sola en la oscuridad. Todo estaba claro. La fachada perfecta que Marisa y su amante habían construido se estaba desmoronando pedazo a pedazo. A la mañana siguiente, el abogado David me llamó para pedirme que fuera a su oficina. Dijo que había avances importantes. Al llegar, no solo estaba él, también estaba el inspector Mendoza, junto a un hombre vestido con ropa de oficina, con gafas, que parecía muy intelectual. David me lo presentó como un analista del equipo de investigación de crímenes económicos. La pequeña sala de reuniones, usualmente usada para asesorías, ahora tenía el ambiente de un centro de operaciones. Sobre la gran mesa había una pizarra blanca con un esquema complejo dibujado con marcadores de varios colores. Nombres, empresas, flechas que indicaban flujos de dinero, todo conectado como una telaraña gigante. Y en el centro, rodeado por líneas por todos lados, estaba el nombre de mi hijo, Juan Alvarado. El corazón se me encogió al ver el nombre de mi hijo en el núcleo de una trama tan sucia. El experto comenzó a explicar. Su voz era clara y objetiva, pero cada palabra que decía era como una cuchillada al alma. Señor Alvarado, las acciones de Marisa tras la muerte de su esposo fueron parte de un plan muy bien elaborado. Retiró todo el dinero de las cuentas de ahorro conjuntas y vendió el coche de forma pública. Legalmente, eran bienes que podía utilizar, nadie podía acusarla de nada. Se detuvo, me miró. Pero fue una maniobra deliberada para desviar la atención. Proyectó la imagen de una viuda dolida que vendía sus pertenencias para empezar de nuevo. Nos hizo fijarnos en sumas pequeñas, mientras en realidad ella y sus cómplices desviaban una cantidad mucho mayor por otra vía. Apuntó con su puntero láser a unas flechas rojas en el esquema, todas saliendo de la cuenta de la empresa de Juan y yendo hacia un solo nombre: Constructora Amanecer. Ese dinero era su verdadero objetivo. Forzaron a Juan a firmar órdenes de transferencia con conceptos como gastos de proyecto o adelantos de materiales. Así legalizaron el vaciamiento de su empresa. Esto no es un simple robo, es una estafa financiera planeada con cada detalle. El abogado David intervino, dando golpecitos sobre un grueso expediente en la mesa. Y ahora es cuando contraatacamos. Con las grabaciones de amenazas encontradas en el segundo teléfono de Juan, tenemos pruebas irrefutables de que firmó esas órdenes bajo coacción, con la vida de su hija en peligro directo. Eso nos da una base legal sólida. Él explicó su estrategia con una voz llena de determinación. Hoy mismo presentaré una solicitud urgente ante el Tribunal Civil, pidiendo que se declare nula toda transacción entre la empresa de Juan y compañía Bin Min, por haber sido realizadas bajo coacción. Vamos a pedir al juez que congele todos los bienes de Daniel Castro y de su empresa fantasma. Les vamos a cortar el flujo de dinero, incluso antes de que empiece el juicio penal. Al escuchar eso, un pequeño calor asomó en mi pecho helado. Por primera vez no me sentía solo una víctima, sino alguien que estaba contraatacando. Pero entonces el inspector Mendoza me empujó una copia del contrato de seguro de vida que Marisa había comprado. Señora Alvarado, nuestro experto ya revisó este documento a fondo. Hay muchos puntos sospechosos. Señaló algunos detalles. Primero, este contrato fue aprobado de forma anormalmente rápida, en solo 3 días, cuando el proceso normal tarda al menos 2 semanas. Segundo, para un seguro de este valor es obligatorio un chequeo médico completo, pero aquí fue omitido de forma muy extraña. Y lo más importante, pasó a la última página y señaló la firma de mi hijo. La firma de Juan aquí se ve temblorosa y algo diferente a las muestras que tenemos de él. Es posible que la haya firmado bajo una presión extrema o incluso que haya sido falsificada, concluyó Mendoza. Pero sea como sea, con una compensación de $2 millones, este es un motivo de asesinato imposible de ignorar. Necesitaban que Juan muriera para quedarse con ese dinero. $2 millones. Para ellos, la vida de mi hijo valía solo eso. Me quedé sentada escuchando, y el panorama completo de esa obra macabra
apareció con claridad ante mis ojos, frío y despiadado. Marisa, como esposa, usó el vínculo sagrado del matrimonio para meterse en las finanzas y negocios de Juan. Ella y Daniel Castro crearon una empresa fantasma, una fachada perfecta para ir vaciando poco a poco el patrimonio que mi hijo había construido con esfuerzo. Cuando Juan empezó a notar cosas raras y quiso resistirse, ellos no dudaron en quitarse la máscara. Pasaron a las amenazas, usando incluso a su propia hija, Lucía, como herramienta para obligarlo a seguir firmando documentos de transferencia. Finalmente, al ver que Juan ya no se dejaba manipular y quizá estaba juntando pruebas en secreto, decidieron actuar. Lo mataron para callarlo para siempre y activaron el seguro para quedarse con el último centavo. El accidente fue planeado con precisión para cubrir todo, para convertir a mi hijo en un culpable incluso después de muerto. Sentí un escalofrío. La crueldad y cálculo de Marisa superaban todo lo que yo podía imaginar. No mató a su esposo en un arranque de ira. Planeó su muerte, paso a paso, como una araña que teje su red esperando a que la presa caiga. Las 6 semanas siguientes fueron las más largas y tensas de mi vida. Después de la reunión estratégica en la oficina del abogado, todo pareció caer en un silencio repentino, un silencio aterrador. La policía no llamaba. El abogado David solo me pidió paciencia, diciendo que era la fase más delicada y que debían actuar con el máximo sigilo para no alertar a las bestias. Intenté vivir como si nada extraño pasara, por Lucía. La llevaba al parque, la empujaba en el columpio hasta que volaba alto, escuchaba su risa clara. Le enseñé a hacer galletas, dejando que la harina se esparciera por toda la cocina, pero eso solo era durante el día. Cada noche, cuando Lucía ya dormía profundamente, me sentaba sola en la oscuridad del salón, con el teléfono sobre la mesa como una fiera al acecho. Me preguntaba si ellos serían lo bastante astutos para presentir el peligro. ¿Huirían con el dinero manchado de sangre de mi hijo y desaparecerían para siempre? Solo Ana Rivera, la periodista, de vez en cuando me mandaba un mensaje breve con alguna actualización, como un hilo frágil que me mantenía conectada con la investigación. Ella y su equipo, de alguna manera, lograron rastrear algunas direcciones en las que Marisa y Daniel habían estado después de salir de mi casa. Se estaban hospedando en hoteles 5 estrellas, comprando en tiendas de marca carísimas. Estaban viviendo una vida de lujo con el dinero de mi hijo. Cada mensaje de Ana era como echarle más leña al fuego de odio que ardía dentro de mí. Y entonces, ese día llegó. Una tarde de viernes, mientras regaba los rosales del jardín, el teléfono en el bolsillo de mi delantal empezó a sonar. Era el número del inspector Mendoza. Mi mano tembló al sostener la manguera, salpicando agua por todas partes. Señora Alvarado, su voz sonó, ya sin la tensión cautelosa de antes, sino con la firmeza fría de un cazador a punto de atrapar a su presa. Los hemos encontrado. Contuve la respiración. Están en un resort de lujo frente al mar, en la ciudad de Vistamar, a unas 3 horas en auto. Parece que se están preparando para usar pasaportes falsos y salir del país en un vuelo temprano mañana. Hizo una pausa breve, luego continuó con voz decidida. El juez ya firmó la orden de cateo y arresto urgente. Los equipos especiales ya van en camino. Todo terminará esta misma noche. Yo no presencié la redada y tampoco quise hacerlo. Pero Ana tenía sus propios contactos y al día siguiente me contó todo. La policía no irrumpió apresuradamente en el resort de lujo. No querían provocar una persecución caótica. En su lugar, rodearon discretamente el lugar. Los agentes encubiertos, vestidos de civil como turistas y empleados del hotel, se posicionaron en lugares estratégicos. Esperaron con paciencia hasta que cayó la noche, hasta que Marisa y Daniel Castro estaban sentados junto a la piscina iluminada, disfrutando de una cena romántica. Ana contó que pidieron una botella de vino de alta gama. Cuando estaban levantando las copas, tal vez celebrando una fuga exitosa, los agentes encubiertos en las mesas cercanas se levantaron al mismo tiempo. No hubo gritos, ni advertencias. Marisa ni siquiera alcanzó a entender qué pasaba. Su copa de cristal cayó de su mano, estrellándose contra el suelo de mármol, salpicando el vino tinto como si fuera sangre. Ese sonido, tal vez, fue también el quiebre de la vida falsa que tanto se había esforzado en construir.
Daniel Castro, con el instinto de un delincuente, intentó resistirse. Volcó la mesa y trató de huir, pero 2 agentes corpulentos lo derribaron de inmediato y lo esposaron. Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, otro equipo allanaba la oficina del intermediario financiero, el que los ayudó a crear la empresa Amanecer y lavar el dinero. Lo atraparon en el acto mientras intentaba borrar los datos del disco duro de su computadora. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todos los periódicos. Desmantelan red de fraude y lavado de dinero a gran escala. Viuda y amante arrestados por sospechas de asesinato y apropiación de bienes. Aunque los nombres aparecían abreviados, yo y todo el mundo sabíamos quiénes eran. La imagen de Marisa siendo llevada por la policía, con el rostro frío y sin expresión alguna, apareció en todos los canales de televisión. El abogado David me llamó para darme la noticia, aunque yo ya la sabía. Los arrestaron, señora Elena, a los 3. Están detenidos y el juez ha denegado la libertad bajo fianza. Unos días después, la fiscalía organizó una rueda de prensa para anunciar los cargos formales. La vi sola en la televisión después de que Lucía se fue a dormir. El rostro impasible del fiscal jefe apareció en la pantalla. Tras el proceso de investigación, iniciamos formalmente el enjuiciamiento de los acusados. Marisa Vargas y Daniel Castro fueron imputados por los delitos de homicidio organizado, fraude con apropiación de bienes en una cantidad especialmente grande y lavado de dinero. Él recalcó: por el primer delito se solicitará la pena más alta posible. El tercer acusado, continuó, fue imputado por colaborar en el fraude y el lavado de dinero. Extendí la mano y apagué el televisor de golpe. La habitación quedó en silencio. Pensé que sentiría alivio, que sentiría que había ganado, pero no. No había ni un poco de alegría, solo un vacío inmenso, un cansancio que me calaba hasta los huesos. Lucía entró de repente, se frotaba los ojos, quizás el ruido del televisor la había despertado. Me vio sentada en la oscuridad. Se subió a mi regazo, rodeó mi cuello con sus bracitos, ese abrazo cálido e inocente. «Abuela, ¿estás triste?» La abracé fuerte, respirando el olor de su cabello. «No, mi amor, no estoy triste», susurré, con la voz quebrada. «Solo estoy cansada». Apenas se dio a conocer el auto de procesamiento, se desató una tormenta mediática. Los nombres e imágenes de Marisa y Daniel aparecieron en todos los canales de televisión y portales de noticias. El caso de mi hijo fue diseccionado, distorsionado y convertido en titulares baratos como «La viuda negra y el plan perfecto» o «Conspiración familiar». El dolor íntimo de mi familia se volvió un espectáculo para todo el mundo. Opinaban sobre la sonrisa de Marisa, el pasado de Daniel, la ingenuidad de Juan. Ya no podía soportarlo. Esa mañana, después de ver la imagen de Marisa, esposada en el noticiero, fui hasta el televisor y desenchufé el cable. Dejé de comprar el periódico también. Tenía que convertir esta casa en una fortaleza, un oasis de paz para proteger a Lucía. No quería que en algún momento, por casualidad, viera a su madre siendo juzgada por el mundo entero. Tenía que conservarle los últimos recuerdos puros sobre ella, antes de tener que contarle la cruel verdad del mundo adulto. En medio de ese caos de noticias amarillistas, la periodista Ana Rivera cumplió su promesa. Escribió un artículo largo, con profundidad, publicado en un diario serio. Su artículo no se enfocaba en los crímenes atroces de Marisa. En cambio, relataba la búsqueda de justicia de una madre y las pruebas que un padre valiente dejó, arriesgando su vida para su hija. Su reportaje devolvió algo de humanidad, algo de dignidad a nuestra historia, y por eso le estaré eternamente agradecida. El abogado David se convirtió en mi único puente con el mundo legal. Me llamaba con frecuencia, explicándome los siguientes pasos, con su voz siempre tranquila y confiable. «Señora Elena, tengo buenas noticias», dijo en una llamada. «El tribunal ha ordenado oficialmente el bloqueo de los $2 millones del seguro. Estamos llevando adelante un procedimiento legal para demostrar que Marisa, como autora del crimen, no tiene derecho a recibir ni un centavo de la muerte que ella misma causó. Según la ley, la única heredera legal será la niña Lucía». Hizo una pausa y agregó, con una voz más cálida:
El futuro de la niña ya está asegurado, señora. Esa fue la mayor tranquilidad que podía recibir en ese momento. Ese dinero, para mí, ya no era dinero. Era el sacrificio de Juan, el boleto hacia el futuro para su hija. Una semana después, volvió a llamarme. El Tribunal Civil ha emitido un fallo preliminar. Han declarado nulas todas las transferencias que Juan fue obligado a hacer a Compañía Amanecer. La policía ya comenzó el proceso de recuperar el dinero desviado de las cuentas bancarias y de los bienes que compraron Marisa y Daniel. Aunque no se pudo recuperar todo, el mensaje fue claro: el crimen no puede traer beneficios. Cuando se acercaba la fecha del juicio, tomé una decisión definitiva. No iba a asistir, no podía. No podía soportar estar en la misma sala, respirando el mismo aire que la persona que mató a mi hijo. No quería ver su rostro, no quería escuchar su voz. El abogado David representaría los intereses de mi familia. El juicio duró 3 días. 3 días en los que viví con el corazón en un puño, sin hacer otra cosa más que rezar. La noche del veredicto, el señor David me llamó. No me habló de trámites legales ni de tecnicismos, solo me contó lo que había visto. Dijo que durante todo el juicio, Marisa no mostró ni una pizca de remordimiento. Mantuvo una expresión fría, vacía, y solo de vez en cuando miraba a Daniel Castro con rencor, como si le echara la culpa a él por el fracaso de su plan. No lloró, no suplicó, ni una sola vez volvió la mirada hacia su familia. El momento más impactante, contó el señor David con la voz apagada, fue cuando la fiscalía presentó las pruebas. En la pantalla gigante proyectaron el cuaderno de Juan con sus letras apuradas. Luego pusieron la grabación de su voz suplicando. Y por último, mostraron la foto del portón de la escuela de Lucía, que usaron para amenazarlo. En la sala no se escuchó ni un suspiro, ni siquiera de los reporteros más curtidos. Un silencio absoluto. Y entonces, el sonido seco y firme del mazo del juez marcó el final de todo. La condena más alta para sus crímenes. Se hizo justicia. Sabía que no podía seguir ocultándole la verdad a Lucía. Una tarde, unos días después, mientras estábamos sentadas en el columpio del jardín, bajo la luz suave del sol, supe que había llegado el momento. Dejé de empujar el columpio, me arrodillé frente a ella. Tomé sus manitas y miré bien dentro de esos ojos transparentes, idénticos a los de Juan. No usé palabras como asesinato ni prisión. Intenté explicarle todo de la forma más simple y suave posible. Lucía, ¿te acuerdas de tu mamá? La niña asintió. La abuela tiene que contarte algo. Tu mamá hizo algo muy, muy malo. Algo que lastimó mucho a tu papá Juan y también a muchas personas más. Por eso, respiré hondo. Ella se va a ir lejos, muy lejos, por mucho tiempo, para pensar en lo que hizo. Lucía se quedó callada un buen rato. Con sus ojitos inocentes miraba las nubes blancas del cielo, como si tratara de entender aquellas palabras tan difíciles. Luego me miró y con su vocecita clara hizo una pregunta que me partió el alma. ¿Eso quiere decir que ya no va a cenar con nosotras? Ya no pude contenerme. La abracé fuerte, con las lágrimas cayéndome por las mejillas, empapando su cabecita. Así es, mi amor, ya no volverá. Pero no te preocupes, la abuela está aquí contigo, siempre va a estar contigo. La niña no lloró. Solo apoyó su cabeza en mi hombro, rodeándome el cuello con sus brazos con fuerza. Una aceptación silenciosa que dolía en el alma. Pasó un año, luego otro. El tiempo fue puliendo los bordes filosos del dolor, convirtiéndolos en piedritas redondeadas de memoria, que aún pesaban, pero ya no cortaban cuando las tocaba. Las sentencias finales para Marisa y Daniel se mantuvieron tras la apelación. Ellos pagarán por lo que hicieron el resto de su vida, tras los muros fríos de una cárcel. Ya no pienso en ellos, son un capítulo viejo, cerrado y guardado para siempre. La vida de mi nieta y mía fue tomando un nuevo rumbo, uno lleno de calma y calor. Esta casa, que alguna vez estuvo llena de miedo y sufrimiento, hoy rebosa con los sonidos de la vida.
Era la risa cristalina de Lucía viendo caricaturas, el sonido de las páginas cuando yo pasaba los libros por la tarde y, más que nada, el olor delicioso de mantequilla y azúcar de las tandas de galletas recién horneadas que se esparcía por toda la cocina. Cada mañana me despertaba antes que el sol para preparar el desayuno y la lonchera de Lucía. Ahora ya es una niña de primaria, con una mochila más grande que su espalda. La llevo de la mano caminando a la escuela todos los días. El camino parece más corto gracias a sus historias, sin principio ni fin. Todavía recuerdo claramente la imagen de mi nieta pequeñita, acurrucada solita frente a la puerta del kinder, esperando una silueta que nunca llegó. Pero ahora, antes de correr al salón, siempre se da la vuelta, se pone de puntitas y me da un beso en la mejilla mientras dice fuerte: «En la tarde vienes por mí, ¿sí, abue?». Esa promesa tan sencilla, «en la tarde vienes por mí», ¿sí?, se ha convertido en el lazo sagrado entre las dos. Es la garantía de un lugar seguro, de unos brazos cálidos que siempre la esperan al final del día. Y yo jamás rompo una promesa. Empecé a cuidar el jardín otra vez. Ese jardincito detrás de la casa, donde están los rosales que mi esposo plantó con sus propias manos, había quedado en el abandono durante los días más oscuros. Ahora, podar las ramas secas, quitar la maleza y cuidar cada capullo me da una paz que no puedo explicar. Cada rosa que florece con fuerza es un recordatorio de que la vida sigue, de que la belleza persiste incluso después de las tragedias más profundas. También me uní a un club de lectura con mujeres del vecindario. Al principio, fui solo para distraerme, pero encontré mucho más. Por primera vez en años tengo amigas con quienes platicar, compartir historias simples sobre los precios del mercado, una película bonita o simplemente para reír juntas. La herida en mi corazón sigue ahí, nunca sanará del todo, pero ha empezado a cicatrizar y ya no duele con cada cambio de clima. En el tercer aniversario luctuoso de Juan, llevé a Lucía al cementerio. Ya es lo suficientemente grande para entender, aunque sea de forma muy inocente, ya no pregunta por qué su papá está ahí. Ella misma puso sobre la lápida limpia un dibujo que estuvo haciendo toda la tarde anterior. Era un dibujo de 3 personas. Su papá, Juan Alto, ella en medio, y yo, los 3 tomados de la mano, caminando bajo un sol sonriente. Cuando Lucía corrió a jugar en el pasto cercano, me senté junto a la tumba. Saqué mi pañuelo y con cuidado limpié la foto de Juan. Le sonreí a esos ojos nobles, los mismos que veo cada día en la mirada de Lucía. Me incliné y susurré, solo lo justo para que el viento y él pudieran escucharme. Hijo, ya no guardé silencio. Ya se hizo justicia, ahora puedes descansar en paz. Lucía es una niña buena, es maravillosa, inteligente y bondadosa, igual que tú. Yo la cuidaré muy bien, no te preocupes por nada. Me puse de pie y miré a lo lejos. Lucía estaba persiguiendo una mariposa blanca, su cabello volaba al viento y su risa aguda resonaba en el aire tranquilo. El sol de la tarde lo bañaba todo con un dorado cálido. La justicia no borra el dolor, no me devolvió a Juan, pero disipó la oscuridad. Le devolvió a Lucía un futuro limpio, una infancia sin manchas de maldad. Y a mí, una madre vieja, no me dio olvido, pero sí me devolvió la paz para seguir viviendo, para seguir amando y para sanar. «Abue, vámonos ya», gritó Lucía, sacándome de mis pensamientos. Sonreí, una sonrisa realmente tranquila. Caminé hacia la niña, hacia la luz del sol, hacia el futuro. «Sí, vámonos a casa, hija». Antes pensaba que la venganza era castigo, una forma cruel de desquitarse. Pero después de todo lo que viví, entendí que la verdadera venganza es no dejar que el dolor te convierta en un monstruo. Es tener la fuerza para levantarte, paso a paso, y sacar la verdad a la luz, recuperar la justicia no con rabia, sino con firmeza y determinación. Mi historia de venganza no terminó con una batalla sangrienta, sino con sacar a los culpables a la luz, defender el honor de quien ya no está y, lo más importante, preservar una infancia completa para Lucía. Quiero que todos entiendan esto. Guardar silencio ante el mal es ser cómplice de él. Y a veces, una madre común también puede lograr cosas extraordinarias cuando sabe que está luchando por amor, por justicia y por un futuro sin miedo. Ese es el verdadero significado de esta historia de venganza.
La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Ahora, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.